Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente nos ha tocado a todos profundamente, dejándonos con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. ¿Recuerdan esa noticia que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento hace un tiempo, una noticia que pareció detener el mundo por un instante? Sí, me refiero a ese terrible accidente que ocurrió en un set de filmación, un suceso que dejó a innumerables personas preguntándose por la suerte de uno de sus protagonistas más queridos. Hoy nuestro objetivo es desentrañar cada detalle, cada rumor, cada especulación detrás de la impactante pregunta que resonó en todos los rincones. ¿Peligro en el set? ¿Sobrevivió Yaman al terrible accidente? Si ustedes, al igual que nosotros, se conmueven con historias que nos recuerdan la fragilidad de la vida, el drama oculto tras la magia del cine, y la increíble capacidad del ser humano para superar la adversidad, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí. Créanme, tenemos muchas más historias fascinantes, conmovedoras y reveladoras preparadas exclusivamente para ustedes. El vasto universo del cine, esa fantasía escapista que tanto amamos y que nos transporta a mundos insospechados, a menudo esconde realidades crudas, peligros inminentes y sacrificios silenciosos. Las vertiginosas escenas de acción, los espectaculares efectos especiales, todo ese despliegue de ingenio y audacia que admiramos en la pantalla, a veces requiere de la asunción de riesgos que van mucho más allá de nuestra imaginación colectiva. Y en este caso particular, el riesgo, esa sombra omnipresente en la industria, se materializó de una manera aterradora, dejando una marca imborrable. La pregunta que se formuló todo el planeta, unánime en su angustia, fue: ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las circunstancias exactas? Y lo más importante, ¿pudo nuestro querido Yaman, esa figura carismática que con tanta facilidad conquistó nuestros corazones y se ganó un lugar en nuestras pantallas y en nuestras vidas, superar un evento tan catastrófico? Prepárense, porque nos sumergiremos en los hechos confirmados, navegaremos a través de un mar de especulaciones y, lo más crucial de todo, revelaremos la esperada y ansiada respuesta que todos estábamos desesperadamente buscando. Todo comenzó en medio de la fiebre de producción de una película que prometía, sin lugar a dudas, convertirse en un gran éxito de taquilla. Los detalles del accidente, como suele suceder en estos casos de alta sensibilidad y con la necesidad de proteger la imagen de todos los involucrados, son escasos, a menudo envueltos en una densa niebla de rumores y especulaciones. Sin embargo, lo que sí se ha logrado establecer con un grado razonable de certeza es que el incidente ocurrió durante la filmación de una escena particularmente compleja y, por lo que se ha podido deducir, inherentemente peligrosa. Las palabras que se repetían con más frecuencia en los pasillos de producción y en los primeros informes eran explosión, caída, error de cálculo, cada una de ellas portadora de la sombría premonición de consecuencias devastadoras. Las primeras informaciones que lograron filtrarse a los medios de comunicación fueron, por decirlo suavemente, confusas, fragmentadas, una maraña de datos inconexos. Y en medio de esa vorágine informativa, lo que más resonaba, lo que más preocupaba a propios y extraños, era la asterisco seguridad de los actores y del equipo técnico, esas personas que con su esfuerzo y dedicación, dan vida a nuestras historias favoritas. Y fue precisamente en medio de esa tormenta mediática y de la creciente angustia colectiva que el nombre de Yaman emergió, convirtiéndose en el epicentro de la preocupación global. Yaman, un artista conocido y admirado por su asterisco entrega total a sus personajes, por su valentía inquebrantable al realizar muchas de sus propias escenas de riesgo, se encontró trágicamente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las redes sociales, ese torrente imparable de comunicación global, estallaron. Los fans, la prensa especializada, el público en general, todos clamaban desesperadamente por información. ¿Estaba bien? ¿Qué tan grave era su estado? ¿Podría recuperarse? La incertidumbre era palpable, una atmósfera densa de inquietud que se extendía por todas partes. Los productores de la película y la agencia que representaba al actor, en un intento lógico por proteger la privacidad del artista y permitir que las acciones necesarias se llevaran a cabo internamente, se mantuvieron inicialmente herméticos, adoptando un silencio que, si bien comprensible, solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones, los miedos y las historias más descabelladas. Los rumores, como suelen hacer en estos casos, volaron en todas direcciones, adquiriendo formas y proporciones cada vez más alarmantes. Algunos susurraban que las heridas eran superficiales, meros rasguños que cicatrizarían con el tiempo. Otros, sin embargo, pintaban un panorama mucho más sombrío,
afirmando que Yaman se encontraba en estado crítico, con algunas voces incluso llegando a hablar de pérdidas irreparables, de un futuro incierto para su carrera e incluso para su vida. Imaginen el caos, la desesperación que se apoderó de quienes lo admiraban. Uno de sus trabajos más ambiciosos, una producción que prometía ser un hito en su carrera, se veía trágicamente empañado por un evento que no solo amenazaba la continuidad del proyecto, sino, lo que es infinitamente más importante, la vida de uno de sus talentos más preciados y queridos. Las imágenes que circulaban, muchas de ellas de una calidad dudosa, sin confirmar, y a menudo distorsionadas por el pánico, solo añadían a la atmósfera de miedo y desolación. Podíamos vislumbrar breves destellos de lo que parecía ser un caos controlado, imágenes de ambulancias, de personal de emergencia trabajando con celeridad, el escenario mismo de una pesadilla hecha realidad, materializada en el corazón de la industria que tanto admiramos. Los días que siguieron a la noticia fueron, para sus miles de seguidores y admiradores, una auténtica agonía prolongada. Cada amanecer traía consigo un nuevo rumor, una nueva ola de esperanza que rápidamente se disipaba, o de desesperación que se profundizaba. La industria cinematográfica, que a menudo se regodea en la glamorización del peligro y la audacia, se enfrentaba a su propia y dura realidad, que esos riesgos, esos saltos al vacío en nombre del arte, no son un juego, no son un mero espectáculo. La seguridad en los sets de filmación, un tema que siempre ha sido delicado y que a menudo se ha tratado con una ligereza preocupante, se vio, una vez más, puesto en el ojo del huracán. Este incidente trágico como fue puso de manifiesto con una urgencia que no se podía ignorar, la importancia vital de protocolos de seguridad rigurosos, de una supervisión constante e intransigente, y de una cultura que priorice la vida y el bienestar de todos los involucrados por encima de cualquier otra consideración. Pero, ¿qué pasó realmente con Yaman? Aquí es donde, queridos amigos, entramos en la parte crucial de nuestra historia, el desenlace que todos estábamos esperando con el aliento contenido. Después de días de un silencio ensordecedor, de una tormenta incesante de especulaciones y miedos, finalmente, llegó la ansiada noticia. La agencia de Yaman, respondiendo a la presión y a la necesidad de información de una audiencia global, emitió un comunicado oficial. Y la respuesta para el inmenso alivio de millones de personas en todo el mundo, fue un rotundo y esperanzador sí. Yaman sobrevivió al terrible accidente. Por supuesto, es fundamental entender que sobrevivió no significa, en absoluto, que saliera ileso. El comunicado, con la honestidad que el momento requería, detallaba que Yaman había sufrido varias lesiones, algunas de ellas de considerable gravedad, que requerirían un tiempo significativo de recuperación, tanto física como emocional. Se hablaba de fracturas, contusiones severas y, lo que es completamente esperable después de un evento de esa magnitud, un shock postraumático. Las imágenes de su recuperación, que empezaron a filtrarse con cuentagotas a través de fuentes cercanas y posteriormente de su propio entorno, lo mostraban frágil, sí, pero con esa chispa inconfundible de vida en sus ojos, esa vitalidad que tanto admiramos y que nos recordaba su fortaleza interior. Verlo en cama, visiblemente afectado, vendado, pero con una tenue pero esperanzadora sonrisa, fue un bálsamo para todos aquellos que se habían preocupado profundamente por él, un rayo de luz en medio de la oscuridad. La película, como era de esperarse, tuvo que detener su producción indefinidamente. El set, que antes era un lugar de creación y magia, se convirtió de repente en un espacio de luto, de reflexión y de replanteamiento. Los productores, conscientes de la gravedad de lo ocurrido y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, tomaron medidas drásticas para revisar exhaustivamente todos los protocolos de seguridad, para garantizar hasta el último detalle que algo tan terrible no volviera a ocurrir jamás. Se anunciaron investigaciones internas y externas para determinar las causas exactas del accidente, buscando con ahínco que cualquier indicio de negligencia, si la hubo, no quedara impune, y sirviera como lección para el futuro de la industria. Yaman, a pesar de sus dolencias físicas y del profundo impacto emocional del evento, demostró un fortaleza increíble, una resiliencia que inspiró a muchos. A través de sus redes sociales y posteriormente en algunas entrevistas muy esperadas que acapararon la atención mundial, compartió su experiencia. Habló del miedo paralizante, de la confusión inicial, pero sobre todo, habló con una profunda gratitud. Agradeció al equipo médico que lo atendió con dedicación y profesionalismo, al equipo de producción por su rápida y eficaz reacción,
y, de manera muy especial, a sus fans por el asterisco inmenso apoyo, las innumerables muestras de cariño y las oraciones que recibió durante su difícil proceso. Su testimonio se convirtió en un recordatorio poderoso y conmovedor de la asterisco resiliencia humana, de la capacidad de sobreponerse a los momentos más oscuros, y de la asterisco importancia vital de la solidaridad y el apoyo mutuo en momentos de crisis. Su historia trascendió los titulares del espectáculo para convertirse en un asterisco símbolo. Un símbolo no solo de la superación personal, sino también de una asterisco conciencia renovada sobre la seguridad en la industria cinematográfica. Su experiencia, dolorosa como fue, impulsó conversaciones mucho más profundas sobre cómo lograr un equilibrio entre la audacia artística, la búsqueda de la excelencia creativa y la protección indispensable de las vidas humanas. ¿Valen la pena esos riesgos extremos en nombre del arte? ¿Se está haciendo de verdad lo suficiente para garantizar la seguridad de todos en los sets? Estas preguntas, que antes podían parecer abstractas, meras reflexiones teóricas, adquirieron una urgencia renovada, una importancia vital que resonó en cada rincón de la industria y en cada hogar de sus seguidores. El asterisco regreso de Yaman a la pantalla grande tras un largo y arduo proceso de recuperación, fue un evento largamente esperado y cargado de emotividad. La película, que sufrió el terrible accidente aunque con retrasos significativos y ajustes necesarios en su producción, finalmente vio la luz. Y Yaman, con un asterisco fuerza renovada, un brillo especial en su mirada y una profundidad palpable en su actuación, demostró que el talento innato y la pasión por su arte no se apagan tan fácilmente, que la adversidad puede, de hecho, fortalecerlos. Su actuación, quizás teñida por la profunda experiencia vivida, transmitió una asterisco profundidad y una emotividad que conmovieron a todos los que tuvieron el privilegio de verla, recordándonos porque se convirtió en un ídolo. Para resumir, el título que planteamos al inicio de este vídeo, Peligro en el set, ¿sobrevivió Yaman al terrible accidente?, nos ha llevado a través de un verdadero torbellino de incertidumbre, miedo, angustia y, finalmente, un inmenso y merecido alivio. El accidente fue, sin duda, un evento trágico que puso en riesgo la vida de Yaman, pero gracias a la rápida y eficiente respuesta del equipo médico, a los esfuerzos de la producción, y sobre todo, a su propia e inquebrantable fortaleza, asterisco sobrevivió. Su experiencia, dolorosa como fue, ha servido como un importante y contundente recordatorio de los peligros inherentes a la producción cinematográfica y ha impulsado una atención mucho mayor y más merecida a la seguridad en los sets. La historia de Yaman es, en definitiva, un poderoso asterisco testimonio de superación, de resiliencia y un llamado a la reflexión constante sobre la importancia vital de proteger a quienes, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible la magia del cine. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Ha sido una historia intensa, cargada de emoción, pero esperamos sinceramente que haya sido informativa, que haya resuelto las dudas que muchos de ustedes tenían, y que haya servido como una profunda reflexión. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado. ¿Creen que la industria cinematográfica realmente pone suficiente énfasis en la seguridad? ¿Han seguido de cerca la carrera de Yaman y su proceso de recuperación? Dejen sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha aportado algo, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, para que más personas conozcan esta historia de superación y reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenidos que combinan el drama, la reflexión y la actualidad del mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan sus vidas al máximo. Hasta pronto.